Muy bien, continuamos con el capítulo 3 del libro de Esther. Y como subtítulo, en la versión Reina Valera, encontramos que el capítulo 3 inicia diciendo, Amán trama la destrucción de los judíos. Y ese subtítulo nos da más o menos la idea de escribe la historia, empieza a desarrollar el acontecimiento por lo cual este libro fue escrito. En el capítulo 3 aparece el antagonista de la historia, aparece el enemigo de Israel, aparece el descendiente de aquel pueblo amalecita que había estorbado al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Aparece en escena un problema que ya existía 1000 años antes. Regresa una vez más esta situación, y esta situación con diferentes enemigos, con diferentes generaciones. Estaba aquí Amán, descendiente de los amalecitas, con un hombre llamado Mardoqueo, que ya lo describimos un poco como hombre justo en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 vamos a descubrir otras aptitudes que Mardoqueo tenía bien arraigadas dentro de sus convicciones con relación a nuestro Dios. Y dice el versículo 1, para más o menos darle un seguimiento más profundo a esto, dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Recordemos cómo inicia este libro, donde dice que el rey Asuero era rey sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, siendo el imperio medo-persa el más grande que ha existido hasta nuestros días. Y engrandece a este hombre, Amán, sin saber la consecuencia que esto traería o las intenciones que tenía Amán contra el pueblo de Israel. Y dice el versículo 2, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahí está algo muy importante. Capítulo 2 lo reconoce como un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Capítulo 3 ya nos está describiendo más el carácter que tenía Mardoqueo. Él decidió, a pesar de que el rey había engrandecido a Amán, a pesar de que había salido una orden de que todo el mundo se arrodillara ante Amán cuando pasara, Mardoqueo decidió mantenerse en sus convicciones y no se arrodillaba ante él. Y esto causó la intriga, causó la curiosidad, como nos dice el versículo 3 y el versículo 4, de la gente que lo observaba, ¿no? Y le preguntaron, bueno, pero ¿por qué tú no te arrodillas como el rey lo ordenó ante este príncipe que es Amán? Y Mardoqueo les comentó, bueno, porque mis convicciones son otras, y también hizo algo que quizás vino a levantar la ira más en el enemigo de Israel, que era Amán. Descubrió su procedencia, descubrió que no se arrodillaba porque era judío. Entonces, este grupo de personas que lo escucharon, así también como pasó en Daniel, fueron y lo delataron. Lo que todavía en nuestros días pasa, ¿no? Somos perseguidos a causa de nuestra fe constantemente. A la gente le molesta cómo nos humillamos, cómo nos rendimos al Señor, y pareciera como que eso es causa de persecución aún en nuestros días. Y entonces fueron y denunciaron a este hombre, Amán, dice el versículo 4, y dice que le manifestaron también su descendencia y le dijeron que era judío. Pero también nos dice que a Amán se le hizo poco tomar la vida de Mardoqueo, aunque pudo haberla tomado. La ambición de este hombre creció tanto, su ira, que no se conformó solamente con dar o intentar dar muerte a un judío, pero él quería exterminar a todo el pueblo de Israel, como dice el versículo 6. El versículo 7 nos dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º, dice que del rey Asuero, dice, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán.
suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Algo muy importante en el versículo 7. Quiero saber qué es lo que quiero absorber exactamente de este versículo y qué es lo que quiero ministrarte. Yo creo que lo que desearía yo que tú entendieras en este momento es que ubicaras realmente la incapacidad de los enemigos del pueblo de Dios. Lo que nos está diciendo el versículo 7, que Amán, siendo enemigo del pueblo de Israel, aunque había subido su posición a ser el segundo en todo el reino medo-persa, era un hombre limitado. Yo quiero que tú tengas en la mente siempre este concepto que te voy a decir. Selecciona a tus enemigos. Porque Amán, nos podemos dar cuenta que para tramar lo que iba a hacer en contra del pueblo de Israel, tuvo que echar suerte. Suerte, más o menos en la Biblia, nos quiere decir ya, más o menos en el tiempo contemporáneo, tuvo que echar como si rodara los dados, por así decirlo, como si no supiera qué hacer, como si dependiera lo que él quisiera hacer a través de lo que cayera en un acto que en aquel tiempo era muy cotidiano hacer. Aún ahorita se me viene a la mente que si tú has de recordar los mismos discípulos de Jesús, cuando faltó un discípulo en el libro de Hechos, dice que echaron suerte a ver quién había de ocupar el lugar de Judas, que ya había sido exterminado, ya no estaba dentro de los 12. Echaron suerte, dice, y que cayó sobre cierta persona. Es más o menos lo que intenta hacer Amán. No sabe quizás cómo empezar y empieza por el buscar como adivinación, para que me comprendas más. Y por eso la palabra aquí nos dice pur. Y tú has de recordar que al final de este libro, si ya lo has leído todo, la fiesta que celebran los judíos es la fiesta de Purim, dado a que exactamente eso es la interpretación correcta de echar suerte. Selecciona a tus enemigos, porque a veces nuestros enemigos no son tan poderosos como nosotros nos imaginamos. A veces no tenemos la capacidad, quizás porque no entendemos teológicamente cuál es la función de nuestro enemigo, que es Satanás aquí en la tierra, y a veces le damos más poder de lo que realmente la Biblia le da a nuestro propio enemigo, a Satanás. Entonces, para que más o menos vayamos dando una idea, nuestro enemigo está limitado. Y dice el versículo 8, dice, y dijo Amán al rey Asuero, dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ahí está totalmente ya revelando Amán la intención que tenía. La intención que tenía era venir y hacer un genocidio, venir y exterminar a todo el pueblo de Israel en todo el imperio medo-persa, en todas las 127 provincias que abarcaba este imperio. Él se había propuesto que no tan solo quería destruir a Mardoqueo, pero también quería exterminar a toda la descendencia, a toda la procedencia. Quería arrancar al pueblo de Dios desde la raíz. Dice el versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Hamadata, agigeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y yo creo que aquí vemos algo muy cotidiano en un mal gobierno. En el rey Asuero, espontáneamente, sin preguntar, sin cuestionar, sin saber el nombre
del pueblo que Amán deseaba destruir, nada más se quita el anillo, va y se lo pone y le dice, haz lo que mejor te parezca. Y la recompensa que le había ofrecido Amán, porque siempre hemos de decir esto, ¿no? El mundo trabaja así, de esta forma, siempre haciendo las cosas a través de cohecho, siempre con dinero de por medio para hacer las cosas ilegalmente. Y el rey se limita simplemente a no hacer preguntas, muy espontáneo el rey, simplemente dice, haz como mejor te parezca, sin hacer ninguna investigación al asunto. Voy a parar ahí tantito para decirte algo, una aplicación que se me vino a la mente para que mejor comprendamos actualmente cómo podríamos aplicar el tercer capítulo del libro de Esther a nuestra vida. Si yo tuviera que hacer una ilustración, repito, esto solo es una ilustración. La Biblia no lo menciona. Como maestro y como predicador sí puedo sacar una ilustración solamente, pero repito, esto no viene en la Biblia. Si yo tuviera que hacer una ilustración de este capítulo, te diría, yo pondría al rey Asuero como el mundo. Y el mundo le da poder a la gente equivocada, a Amán. Y la gente equivocada a veces se convierten en enemigos de Dios. Jesucristo hizo un énfasis bastante extenso. Se me viene ahorita a la mente el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde él mismo oró. En su última oración en vida, oró al Padre. Y recuerdo un versículo que nunca se me ha olvidado desde mi mente desde que lo leí, que él mismo le dijo al Padre, dice, guárdalos del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Se me viene otro versículo que está en Santiago 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí vemos a Mardoqueo resistir a todo un imperio. Un hombre con sus convicciones resistiendo a todo un imperio, al resistir el mandato del rey de no arrodillarse y humillarse delante de Amán. Estaba completamente resistiendo no tan solo al rey, pero a todo el imperio, porque había un protocolo real que había que seguir. Y el desobedecer una orden real era prácticamente muerte. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, podemos entender, como ilustración agarramos al rey como el mundo. A Amán lo podemos agarrar como lo que el mundo honra. El mundo siempre honra a la gente equivocada. Y Mardoqueo lo podemos tomar como ilustrando al pueblo de Dios resistiendo sujetarse al mundo. Y más nosotros en nuestros tiempos. Cuando el comentarista Santiago, el escritor de este libro, Santiago, nos dice que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que es la aplicación que yo desearía que te quedaras en tu mente, porque supongo que este capítulo 3 es uno de los más importantes porque está desarrollando prácticamente las intenciones que tiene el enemigo con nosotros. Está descubriendo qué es lo que lleva a ira al enemigo. Está descubriendo qué es lo que el enemigo espera de nosotros. Espera que nos sujetemos, espera que nos humillemos, espera que nos doblemos. Eso fue precisamente la batalla que tuvo Jesús en la tentación, en el monte de la tentación, según ya nos lo relata el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas. Que Satanás le dice a Jesús, dice, si postrado me arrodillases. Entonces nos podemos dar cuenta que esto ha pasado a través de toda la Biblia desde el principio con diferentes personajes. Pero siempre la intención del enemigo es doblegarnos, es que nosotros nos humillemos, que nosotros aún adoremos. Pero nosotros
si hemos aprendido algo de nuestra fe, el Señor nos requiere que nosotros nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fieles, no importando las circunstancias, aun cuando las circunstancias nos dicen que nuestra vida está en peligro. Este es lo más importante que yo alcanzo a absorber en el capítulo 3. Podría seguir dando lectura al capítulo 3 y podría yo decirte que el versículo 14 dice que salió un escrito ya repartiéndose sobre todas las 127 provincias, que el tal día tenían que sacrificar a todos los descendientes judíos, a todo el pueblo de Dios. Sale ese edicto, sale el correo, se hace una ley y dice el versículo 15, dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y entramos en el capítulo 4, libro de Esther, capítulo 4, donde tiene como subtítulo Esther promete interceder por su pueblo. El versículo 1 dice así, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Creo que eso nos da una idea de lo que ya era, o quizás sigue siendo costumbre dentro del pueblo de Israel. Cuando había pasado una tragedia, generalmente se ponían ropas negras, se inclinaban a la tierra y echaban tierra sobre su cabeza. Eso daba a entender o exteriorizaba algo que estaba pasando interiormente dentro de ellos. Así la gente podían ver que esta gente estaba pasando por una tragedia, por una situación difícil. Entonces, dice el versículo 2, dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar por dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Se queda a las afueras, pero seguramente estratégicamente vino cerca del palacio para ser visto por la reina Esther, quizás cerca de una ventana, por así decirlo, para que ella supiera lo que estaba pasando, porque la reina todavía hasta ese punto, Esther todavía no sabía lo que había pasado del edicto de la exterminación de los judíos. Y dice el versículo 3, dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Es meramente tiempo de sacar un versículo comúnmente usado que está en 2 de Crónicas capítulo 7, en el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto ya estaba en la mente de Mardoqueo, porque estoy citando libro de Crónicas. Esto ya estaba en su formación espiritual. Sabía que cada vez que algo fuera de lo que ellos esperaban en esta vida acontecía, inmediatamente tenían, como por automático, tenían la formación de humillarse delante de Dios. Ahí sí se podían humillar delante de nuestro Dios. Y lo hacían con ayuno, con clamor, con cilicio, con lamentación. Y también vamos a recordar algo muy importante que a veces la gente no entiende cuando el judío no ora hacia el lado este. Ahorita estoy viendo el lado este y hacen referencia. Mucha gente piensa que están adorando el sol, citando algunos libros que implican que sí había cierto pueblo que lo hacía, pero cuando el judío lo hace en dirección hacia donde está Jerusalén, y no meramente hacia Jerusalén, sino a lo que está en Jerusalén,
que es el templo. Porque recordemos que dentro de la promesa, dentro de la oración que se hizo cuando se dedicó el templo en el tiempo de Salomón, existía la cláusula que en ese lugar era un lugar para depositar todas las necesidades y el Señor los oiría desde los cielos. Entonces nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel, aunque estaban cautivos, aunque eran extranjeros en ese imperio persa, pero jamás se les olvidaron sus convicciones, jamás se les olvidó qué hacer en un tiempo de crisis, cómo reaccionar ante un conflicto. Versículo 4 dice, y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Lógico que quizás Ester, teniendo lazos sentimentales con su primo o su tío, quizás inmediatamente lo que quiso es consolarlo. Pero a veces la consolación humana que nos ofrece la gente no es suficiente para los retos que la vida nos pone en nuestro caminar, y precisamente cuando ya caminamos en la fe, en el temor de Dios. 5 dice, entonces Ester llamó a Hatat, que era uno de sus eunucos del rey, dice, que había puesto al servicio de ella, dice, y lo mandó a Mardoqueo, con la orden de saber qué es lo que sucedía y por qué estaba así. Versículo 6 dice, salió pues Hatat a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ya había dicho anteriormente, yo no sé si realmente Ester es la protagonista de este libro, o sea, Mardoqueo, pero en cada momento que yo voy avanzando en este libro, me puedo dar cuenta que fue más la fe de Mardoqueo la que actuó, la convicción de Mardoqueo la que estuvo siempre en juego. Desde luego, aquí en este mismo capítulo nos vamos a poder cuenta que el valor que tuvo Ester de arriesgar su vida también no lo dejamos de considerar. Pero Mardoqueo viene a ser como un libro para saber cómo se debe de llevar esta situación. Viene a ser el líder, viene a ser el modelo para aquel pueblo que habían sido condenados a un genocidio. Versículo 9. Y vino Hatat y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto, que ha de morir, salvo a aquel quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Entonces nos estamos dando cuenta que aún la reina tenía sus límites. Aunque era la reina, el rey seguía siendo el que gobernaba. El rey seguía siendo el que tenía todo el poder, aún sobre la reina. Si la reina no era llamada a la presencia del rey, ella no podía ir a buscarlo o ir a platicar con él. Era una relación matrimonial muy diferente a las que estamos viviendo ahora en nuestros días, ¿no? Dado al protocolo que tenía el imperio medo-persa. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Aquí nos podemos dar cuenta
yo lo veo cuando escucho esto de parte de Mardoqueo, esta respuesta, lo veo como una reprensión para Esther, ¿no? Quizás Esther estaba recordándole cuál era el protocolo que tenía que seguir aún ella como reina, pero Mardoqueo la motiva, Mardoqueo la ubica, Mardoqueo le hace ver la magnitud del problema en la cual está el pueblo de Israel. No tan solo que ya le había explicado anteriormente algunos versículos, pero también le había mandado aún el edicto que había salido en Susa, que era la capital del imperio. Y aquí le dice, no creas que porque estás en la casa del rey vas a escapar. Tú también eres descendiente judía y seguramente hasta a ti también te va a alcanzar el edicto de exterminación que ha salido para nuestro pueblo. Versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es tremendas palabras. Usted póngales en el internet y hay incontables sermones a través de estas palabras de Mardoqueo. Es motivador escuchar a un hombre hablar de esta forma, en la manera en la cómo empieza a ministrar a Esther en cuál debería de ser su proceder. No tan solo le recuerda que, aunque sea reina, también su vida está en peligro, pero también le dice que si calla y decide no actuar, que si decide no abrir su boca delante del rey, que vendría la liberación por otro medio. Algo muy importante que a mí me motiva, me conmueve, la fe tan arraigada que tenía Mardoqueo. No tan solo estaba liderando la situación en este conflicto, pero su fe era tan fuerte en nuestro Dios que pudo alcanzarle a decir a Esther, si tú no te propicias como instrumento de Dios, ciertamente Dios usará a otra persona para hacer lo que tú debes hacer, porque quizás hayas llegado a ese lugar por voluntad de Dios para solucionar esta situación. Pero si Dios usa a otro instrumento, ciertamente tú y la casa de tu padre van a desaparecer de la lista del Señor. Como podemos decirlo, ¿no? En estos días, ¿no? Vas a ser borrado del libro de la vida. Era algo tan común para el pueblo de Israel mantenerse firme en sus convicciones. Digo, no en todos, digo, en este hombre que para mí es más que un profeta, Mardoqueo, aunque no se le reconoce de esa forma. Y esas convicciones que él se alcanzó a ver la magnitud del poder de nuestro Dios. Y le dice a Esther, si tú no te levantas, Dios levanta a otro. Si tuviera que aplicarlo en este día, si usted me da permiso, yo le diría, no somos a veces tan indispensables como nosotros nos consideramos. Si nosotros no hacemos la obra de Dios, aún Jesús le dijo al pueblo de Israel, si ustedes no alaban al Señor, el Señor levanta de las piedras hijos de Abraham y las piedras aún alabarán a Dios. No te detengas. No te detengas, que hemos sido llamados en este tiempo para combatir todas las circunstancias que están pasando en nuestro alrededor. Dios no se equivocó con nosotros. Agarremos este libro como motivación para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y seguramente ya para el capítulo 5 nos podemos dar cuenta de la estrategia que tuvo Esther, que empezamos a ver a una Esther ya no poniendo el edicto de muerte que había si se presentaba ella ante el rey sin ser llamada, pero vemos a una Esther dispuesta, vemos a una Esther ya ministrada por Mardoqueo, decidida aún a arriesgar su propia vida. No te vayas, seguimos con el capítulo 5.